decimos que no funciona. Bueno, chicos, vamos a terminar la experiencia del Al final decimos que no funciona. Sí, la experiencia es sencilla. Para ejecutar la experiencia lo que vamos a usar es el tablero que ya lo hemos usado en algunas experiencias de estática, en otros laboratorios que está enchapado. Sí, vamos a usar un dinamómetro que tiene un resorte adentro y que tiene un imán que se pega al enchapado del tablero. Una probeta que está llena de agua, en este caso usamos de fluido de agua, y una pesa de 100 gramos que está colgando, que es lo que vamos a usar para medir el desplazamiento del volumen y el dinamómetro. O sea, la idea de la experiencia es comprobar que existe o aparece un empuje cuando se sumerge, digamos, un objeto y hay un volumen desplazado en un fluido. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a dejar la pesa, digamos, colgando solamente del dinamómetro y vamos a medir el desplazamiento que tiene el dinamómetro para esa condición. ¿Sí? Al aire, solo. Entonces ahí lo que vamos a obtener es una medida de un X0. Dentro de la probeta ya tenemos el líquido adentro, entonces ya tenemos el volumen inicial, digamos, solo, sin nada adentro. Y lo que vamos a hacer después es sumergir la pesa dentro de la probeta. O sea, obviamente se desplaza un volumen porque está sumergido dentro. Y ahí es donde aparece el empuje. ¿Sí? Y ahí vamos a medir el nuevo desplazamiento que vamos a tener del dinamómetro y el volumen lo vamos a poder medir porque al estar graduada la probeta vamos a poder ver la medición. ¿Sí? Lo que tienen que hacer ustedes, digamos, es plantear los diagramas de cuerpo libre. Háganlos, por favor. Plantear sumatorias de fuerza, ¿sí? Van a llegar a 12 ecuaciones, donde dependen, digamos, del desplazamiento y de la carga del resorte, la tensión de donde está colgando la masa. Si combinan ambas ecuaciones van a llegar a esta expresión, ¿sí? Entonces van a poder calcular el empuje utilizando estas dos mediciones que hicimos, y también lo van a poder calcular con el volumen desplazado, porque también tenemos medido el volumen inicial y el volumen final para las dos condiciones, ¿sí? Si tienen alguna consulta, ¿me olvidé de algo? No, lo único que sí quiero aclarar, me acordé, no lo dije en el primer turno. Chicos, todos los años, cuando tomamos finales, dicen el mismo error. El dinamómetro es este instrumento que está compuesto por un tubo cilíndrico de acrílico con una escala graduada y adentro tiene un resorte. ¿Saben por qué se lo aclaro? Porque todos los años en los finales ponen, cuando explican esta experiencia, un dinamómetro con un resorte y ponen el resorte acá abajo y la masa colgando acá abajo. Y esto no es eso, en realidad el dinamómetro tiene el resorte adentro. Acá. ¿Está bien? O sea que acá, nosotros acá no le mostramos el tubito de acrílico, pero en realidad acá hay un tubito de acrílico. ¿Está bien? Acá hay un tubito de acrílico que es donde está pintada toda la escala. Se lo digo como aclaración porque nosotros solemos no dibujar el tubito de acrílico y cuando ustedes lo van a resolver después todos me dibujan al revés, me dibujan un tubo y un resorte abajo. Y esto no es lo que tenemos ahí. Y me ponen dinamómetro y abajo me ponen resorte. No, en realidad el resorte es parte del dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento que está compuesto por un tubo cilíndrico de acrílico transparente con una escala pintada y tiene un resorte adentro. ¿Está bien? ¿Se entendió la aclaración? Por favor no me dibujen esto en los finales ni ahora cuando entreguen. Dibujen algo así. O solamente el resorte. Y sepan que el resorte es el dinamómetro. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿No? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Bueno, si no...
inicial íbamos a asignar 67 milímetros. ¿Estás seguro? 66 milímetros. 66 milímetros. Bueno, Después nos peleamos. No, porque si tenemos algún error en Sí, cambia un montón. la medición del volumen, con uno. después vamos a tener un error significativo en el cálculo del empuje. Y 24 milímetros es el XC. Vamos a dar un martillo. Sí, que no toque. Yo voy a 78 mililitros y 21 X1. No que no confíe, pero No, pero no confío. no confiamos. Nunca confío en nadie. Eso sería todo. No, ahí tienen lo que es medición, lo que es dato. La constante del resorte, no lo decimos. Y la constante de resorte es 39,77 Newton metro. 67 metros, ¿no? 77. 77. Si quieren sacar una foto, chicos, ahí tienen lo que es dato, lo que es medición. Hagan los diagramas de cuerpo libre bien, por favor. 39,77. 39,77. 39,77. bien. Bueno chicos, ahora vamos a hacer la experiencia de Bernoulli, que por ahí es la que más, la que por ahí más nos asociamos. Porque para la experiencia de Bernoulli, el equipamiento que vamos a utilizar va a consistir en este recipiente metálico cilíndrico que tiene, abajo tiene tapa, pero arriba va a estar abierto, sin tapa. ¿Está bien? Recipiente metálico cilíndrico. Este recipiente, en uno de sus costados tiene un orificio de un diámetro conocido, que ahora se lo vamos a dar, está ahí en el pizarrón. Y lo que vamos a hacer nosotros es llenarlo de agua hasta un determinado nivel y después liberar el orificio lateral para permitir que el agua salga a un determinado caudal. Esa agua que sale, nosotros la vamos a juntar en este recipiente, que es un vaso de precipitado. O sea que a medida que el agua vaya saliendo de este recipiente principal, va a ir siendo juntada en el vaso de precipitado. Y al mismo tiempo vamos a ir llenando el recipiente principal para mantener el nivel. ¿Está bien? En eso va a consistir la experiencia. Y lo que vamos a analizar nosotros es, con esas condiciones, cuánto vale la velocidad de salida del fluido en el orificio lateral del recipiente principal. ¿Está bien? ¿Se entendió el equipamiento? Aparte del vaso precipitado, nosotros después, como este no tiene muy buena escala, o sea, no tiene una escala precisa, vamos a utilizar estas probetas auxiliares para poder medir con una escala más precisa el volumen que juntamos. Y también vamos a utilizar el cronómetro del celular para medir el tiempo que tardamos en juntar ese volumen de agua. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es esto que ven acá. Este es el recipiente principal, este es el vaso precipitado. Vamos a tener el agua a un determinado nivel y a medida que sale el agua nosotros le vamos a ir llenando agua. ¿Para qué? Para mantener el nivel. Esa condición es importante y ahora van a ver por qué. Va a haber una determinada altura entre el nivel del agua, el nivel superior y el orificio lateral, y nosotros vamos a tomar las alturas a partir de
del nivel de un plano que coincide con la altura del orificio lateral. O sea, el orificio lateral para nosotros va a ser la altura 0 metros y de ahí para arriba vamos a medir altura. ¿Está bien? Bueno, ya deben haber visto, ustedes vieron en teoría el teorema de Bernoulli. Lo que nosotros vamos a plantear acá es, tenemos un fluido, el agua lo podemos considerar no viscoso, incompresible, un flujo, siempre me da la palabra, estacionario. Y en esas condiciones nosotros vamos a plantear entre dos puntos de una línea de fluido, que va a ir desde un punto imaginario, ¿no?, en la superficie del agua, hasta un punto que está justo a la salida del orificio lateral. Y entre esos dos puntos vamos a plantear Bernoulli. Bernoulli, que nos daba que se tenía que mantener constante, de nuevo, en un flujo estacionario, fluido no viscoso, incompresible, se tenía que mantener constante la suma de estos tres términos, que son la presión, un medio de ρ por la velocidad del fluido al cuadrado y ρ por g por h. Entonces planteamos estos tres términos en el punto 1 y después en el punto 2. En el punto 1 tenemos presión más un medio de ρ por la velocidad al cuadrado más ρ por g por h1, que va a ser la altura esta. Y después en el punto 2 tenemos la presión en 2 más un medio de ρ por velocidad 2 al cuadrado más ρ por g por h2. Lo primero que podemos ver es que la altura 2 es 0 para nuestro sistema de referencia. O sea que si la altura 2 es 0, ya todo este término va a ser 0. Por otro lado, nosotros en ambos puntos vamos a tener la presión atmosférica, porque en la parte superior va a estar expuesto a la presión atmosférica del fluido. Y en la salida del orificio lateral del recipiente que vamos a utilizar, también vamos a tener la presión atmosférica. Entonces, ambas presiones son presión atmosférica, puedo simplificar. Y por último, la velocidad del fluido en este punto de salida va a tener un valor, va a ser considerable, pero en un punto superior, nosotros, tomando en cuenta este detalle que vamos a ir llenando el recipiente con un extra de agua para que se mantenga el nivel, la velocidad iba a ser 0. Porque si el nivel se mantiene, la velocidad en ese punto es 0. Entonces, velocidad 1, 0, todo este término va a ser 0. Y me termina quedando esta igualdad. Y en esta igualdad que me queda, tengo en ambos términos la densidad del fluido, que es la misma porque es agua. Bueno, lo simplifico. Por lo tanto, puedo despejar la velocidad 2 de esta última expresión y me queda que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por h. Ahora, esta expresión, ¿les resulta familiar? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿De dónde? De cinemática. Esta expresión ya la habíamos visto en cinemática para una situación similar. Entonces, fíjense que nosotros vamos a poder hallar la velocidad, esta la vamos a llamar velocidad teórica, que era en la guía, no estoy seguro, pero estoy más seguro. En la guía la llamamos velocidad teórica, porque la hallamos de toda la teoría del teorema de Bernoulli, solamente utilizando como datos la altura desde el orificio lateral hasta el nivel del agua. Ahora, esta velocidad la vamos a comparar con una velocidad experimental, que va a salir de lo que ustedes seguramente vieron ya en la ecuación de continuidad. Nosotros sabemos que el caudal es volumen sobre tiempo. Por ejemplo, el caudal que pasa por un caño es el volumen de agua que pasa por ese caño en un determinado tiempo. Entonces, la primera expresión que tenemos, caudal, volumen sobre tiempo. También sabemos que si ese caño, supónganse que tiene una sección de área A, entonces nosotros sabemos que el volumen va a ser A, esa área A, por una determinada longitud, dividido, ese es el volumen, ¿no? Y el tiempo que tardó en pasar ese caudal va a ser el tiempo que tardó en pasar esa longitud del fluido. Y esta expresión es la velocidad del fluido. Entonces, llegamos a que el caudal
lo podemos expresar como la multiplicación del área transversal donde está circulando el fluido por la velocidad del fluido en ese lugar. ¿Está bien? Y relacionando estas dos, vamos a poder hallar la velocidad. ¿Por qué? Porque el caudal nosotros lo vamos a poder medir indirectamente, porque vamos a medir el volumen de agua que va a salir por el orificio lateral, lo vamos a medir el tiempo también, con un cronómetro del celular. O sea que vamos a conocer el caudal. Y si conozco el caudal y conozco el área del orificio, que también la vamos a conocer porque ahora le vamos a dar como dato el diámetro, no el radio, el diámetro del orificio lateral, entonces podemos despejar la velocidad. Y acá tenemos una segunda expresión de dónde sacar la velocidad. Por un lado vamos a tener una velocidad teórica deducida a partir del teorema de Bernoulli. Y por otro lado vamos a tener una velocidad que la vamos a llamar velocidad experimental, obtenida a partir de medir indirectamente el caudal y conocer el área del agujerito lateral por donde salió ese fluido. ¿Alguna pregunta sobre esta experiencia, chicos? Bien, vamos a hacerla. Acá sí, después si se quieren parar, vamos a tratar de poner todo acá para que lo vean bien. ¿Sí? ¿Va a poder o le pedimos a algunos chicos? Bueno, escuchen, ahí lo tenemos en el nivel que queremos, pero yo tengo tapado el orificio lateral. Entonces, en el momento en que yo destape el orificio lateral, Federico va a tratar de que no se le escape nada de agua y la va a empezar a juntar en el vaso de precipitado. Y también va a arrancar el cronómetro. Y por otro lado, Elías va a empezar a llenar, perdón, Dante, va a empezar a llenar, perdón. Va a empezar a llenar, va a reponer agua en el recipiente para que mantenga el nivel. Vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Acá hay varias fuentes de error humano. Sí. Pero bueno, yo cuento hasta 3 para arrancar y después para parar igual. 1, 2, 3. Bien, ahora vamos a dejar que junte un determinado volumen. Y una vez que lo tengamos, vamos a parar el cronómetro y ¿sí? 1, 2, 3. Bien, ya tenemos nuestro tiempo y tenemos el caudal. Perdón, el tiempo y el volumen. Ahora el volumen, fíjense que lo que hizo Dante, fue vaciar la probeta antes, obvio, y pasar el volumen. Y pasar el volumen del vaso precipitado acá para poder leer en una escala más precisa, porque el vaso tiene una escala súper. Sí, de 2. Claro. Vayan anotando el tiempo, que es de 24,30 segundos. Bueno, el volumen que juntamos fue 232 mililitros. Después si quieren chequearlo, 232, ¿no? Sí. Después pasen los mililitros a metros cúbicos, ¿no? Para estar todo en el sistema internacional. Pero tenemos esos datos y tenemos el orificio de salida del orificio lateral, tiene un diámetro de 3,9 milímetros.
Y la altura, que la tenemos marcada nosotros, a la cual mantuvimos el nivel, es de 6,70 centímetros. De nuevo, está todo anotado ahí, así que tienen los datos. En este, chicos, por ahí a veces da un poco más de error. No sé, alarmen si da un poquito más, no sé, 30 a veces. Bueno, Lo que pasa es que estamos, sí revisen las cuentas, pero en este sí suele dar un poquito más de error. estamos suponiendo que Sí, o sea, no, a veces depende mucho de la mano. Pero me pareció que estuvo bastante bien. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, nos queda el último, Magdeburgo. Recuerden que acá vemos 3 y después los otros 2 los tienen que hacer con el video. Bueno, vamos a realizar la experiencia número 3, correspondiente a la de el nombre deriva de que esta experiencia se realizaba en la ciudad de Magdeburgo, ¿sí? En Alemania, allá por el año 1650 aproximadamente, que básicamente el objetivo de esta experiencia era mostrar la influencia de la presión atmosférica, ¿sí? La fuerza que generaba la presión atmosférica en los cuerpos, ¿sí? ¿Cómo lo realizaban? Bueno, utilizaban dos semiesferas, ¿sí? Las juntaban y en el interior le quitaban el aire, ¿sí? Entonces, al generar una presión menor en el interior, ¿sí? Porque le quitaron el aire, ¿sí? La presión atmosférica del exterior ejercía fuerza sobre las dos esferas, ¿sí? Entonces hacía que sean difíciles de separar. Bien, nosotros vamos a tratar de replicar esa experiencia, ¿sí? Con el siguiente equipamiento. Tenemos dos mancuernas, ¿sí? Y un aro de plástico o un O-rings, ¿sí? Como lo quieran llamar, que nos permite poder juntar estas dos mancuernas, ¿sí? Y a través de un mecanismo que consiste en dos válvulas de retención que dejan pasar el aire en un solo sentido y una jeringa, podemos retirar el aire que queda en el interior de las mancuernas, ¿sí? Cuando el pistón baja, el aire que está ingresando acá es el que estaba dentro de las mancuernas. Y de esa forma nosotros generamos un vacío, ¿sí? Estas válvulas, ¿sí? Son unas válvulas de retención unidireccional, solo dejan pasar el aire hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, cuando la jeringa succiona, el aire viene del interior de las mancuernas, y cuando nosotros apretamos la jeringa, ¿sí? El aire que va expulsando sale hacia afuera. Nosotros tenemos dos aros, ¿sí? Dos aros de plástico de distintas áreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando utilicemos, por ejemplo, el de diámetro más grande, ¿sí? La presión residual, ¿sí? Porque va a quedar una presión residual, no vamos a generar un vacío completo, ¿sí? Esa presión multiplicada por el área que tiene el aro de plástico, ¿sí? Nos va a dar la fuerza que necesitamos realizar para poder separar las mancuernas, ¿sí? Lo vemos un poco en el pizarrón. Tenemos las dos mancuernas de acrílico, ¿sí? Tenemos el circuito de las mangueras, ¿sí? Con las dos válvulas de retención y la jeringa, ¿sí? Ahí no lo había mencionado, pero tenemos un barómetro, ¿sí? Que es un sensor que mide, con el que vamos a poder medir la presión que va a quedar entre las dos mancuernas, ¿sí? Fíjense que antes de llegar a la primera válvula tenemos una manguera que nos conecta a un barómetro, ¿sí? Un sensor conectado a la interfaz, y nosotros podemos registrar los valores de presión, ¿sí? Bien, estamos usando la GLX Explorer. Bien, y el sensor es marca Pasco. Bien, cuando tenemos inicialmente el aro más pequeño, ¿sí?
pueden ver que en el interior, entre las dos mancuernas, se va a generar el vacío, ¿sí? Y nos va a quedar una pequeña presión que es la que nosotros llamamos presión residual, ¿sí? Debido al mecanismo que estamos utilizando, no tenemos tanta potencia con la jeringa para poder retirar todo el aire interno y generar un vacío completo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a llegar a un valor mínimo, ¿sí? Con el cual vamos a poder realizar la experiencia. Pero fíjense que el área que va a entrar en juego es el área del aro, ¿sí? Porque el aro, ¿sí? El aro es el que genera, el que vincula las dos mancuernas y evita que el aire ingrese, ¿sí? Por lo tanto, el vacío se va a generar en la zona donde está el aro. Entonces, cuando tenemos menor área, ¿sí? Porque el diámetro es menor del aro, la presión multiplicada por ese área nos va a dar una fuerza. Pero si nosotros multiplicamos o ampliamos ese diámetro, ¿sí? El área va a ser más grande, por lo tanto la presión por ese área va a ser mayor, si las dos presiones son iguales, ¿sí? Que más o menos las podemos mantener iguales, porque llega un límite en el que la jeringa ya no saca más, que es siempre el mismo. Bien, si se pueden fijar, la presión externa es la presión atmosférica, ¿sí? Que va a estar ejerciendo una presión por fuera de las dos mancuernas, ¿sí? Y bueno, nosotros si analizamos con las ecuaciones, tenemos que la fuerza es presión por área, ¿sí? Si queremos analizar la fuerza que tenemos que ejercer para separar las dos mancuernas, es simplemente restar las dos presiones, la presión externa, que es la presión atmosférica, y la presión interna, que es la presión residual, ¿sí? Y esto multiplicado por el área del área. Bien. ¿Alguna duda con la experiencia? Entonces vamos a pasar a ejecutarla. Vamos a empezar con el aro de plástico de menor diámetro, ¿sí? Ahí Dante va a empezar a retirar el aire que quedó atrapado entre las mancuernas. Bien. Y ahí ya logró retirar gran parte del aire, quedando una presión residual. Ahí pueden ver que la mancuerna no se separa, ¿sí? Tengo que ejercer una fuerza para poder separarla. Bien. ¿Algún voluntario quiere venir a separar las mancuernas? Si no quiere que venga alguien también. ¿Quiere que venga alguien? Si no, no nos vamos. Nos quedamos hasta mañana o hasta el Bien. ¿Viste? Se pelearon. Ahí el compañero va de forma horizontal, tiene que llegar, bueno, no le hagas palanca. No le hagas palanca, lo único que te pedimos. Bien. Bien. Cortó, pero se pudo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, ahí Dante creo que anotó el valor. Bien. Fíjense que la presión inicial es de 1002,7 hectopascales, ¿sí? Que coincide en este momento, como está esta parte de la mancuerna a la atmósfera, entonces la presión que tenemos acá es la atmósfera, ¿sí? Por eso ahí la anotamos como presión atmosférica. Bien, ahora vamos a repetir la experiencia, pero vamos a añadir el área, ¿sí? Vamos a aumentar el área y vamos a tratar de llegar a la misma presión, ¿sí? Ahí Dante está retirando el aire y ahora estaría bueno que venga la misma persona, así tenemos un patrón de medición para ver si lo puede retirar.
igual de... Ah, bien. El voluntario. Tiene que ser una de frente para. Fíjense que ahí ya quedó. Está perdiendo. Está perdiendo. Está perdiendo. No, está perdiendo. A ver. No está perdiendo. No, pero sí, Claro. ¿Se da o no sirve? Porque si yo me Fíjense que la fuerza que tiene que ejercer ahora es mucho mayor a la que había hecho inicialmente. De hecho, hasta puede ser que no lo logre tapar. Porque el área... No, está bien. No, está bien. No, podés. Es parte de la experiencia igual, ¿no? Sí, es parte de la experiencia. Bien. Fíjense que logramos la misma presión, pero lo único que cambió en este escenario es que el área era mayor. Entonces esa presión, esa misma presión multiplicada por un área mayor, nos termina resultando una fuerza más grande, más alta. Bien. Ahí Dante lo pudo. Bien. No, igual había subido un poquito. Igual le tiene más confianza que no lo va a romper, por eso. Claro. No como recién. ¿Alguna duda con la experiencia? Fíjense que acá tienen los datos, los diámetros, los distintos diámetros que utilizamos y las mediciones están acá, son las presiones. La presión para el aro de diámetro pequeño, más bajo, de 60,5 milímetros, tenemos 103,2 hectapascales y la presión para el diámetro 2, el diámetro más grande, que es de 806,0 milímetros. Fíjense que estamos hablando de diámetros, no estamos hablando de radios, ¿sí? Así que cuando tengan que calcular el área, tengan en cuenta que tienen que dividir por 2. ¿Cómo? Es medición porque tomamos la que nos estaba dando el sensor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí concluimos, terminamos con la experiencia. Había que hacerlo. La primera vez y cuánto la segunda.